Bueno, otra vez aquí, en medio de tanto conflicto, tanta crisis, tanta situación difícil en este país y en diferentes países, pero todos necesitamos escuchar algo positivo. Y hasta el más duro de corazón necesita escuchar palabras positivas y esto es lo que hay en mi corazón y es lo que anhelo y deseo, expresar siempre palabras positivas. ¿Y qué más positivo que hablar de Dios, que hablar del Padre, que hablar de su Hijo Jesucristo y hasta hablar del Espíritu Santo? Porque dice la palabra del Señor que Dios solo tiene palabras de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de mal. Estoy recordando en Lucas capítulo 9, versículo 13, cuando había un grupo de personas que había seguido a Jesús, porque es a Él a quien debemos seguir, por 3 días. Y Jesús se puso a pensar, esta gente me ha seguido por 3 días y deben de tener hambre. Entonces le dice a los discípulos, ¿qué tienen para darles de comer? Y los discípulos dijeron que había un muchacho que tenía peces y pan. Entonces Jesús les dijo, denle de comer. Jesús nunca se olvida de nuestras necesidades. Es lo que quiero decirte. Él nunca se olvida de nuestras necesidades. Por más dura que parezca la prueba, por más difícil que se vea la situación, por más triste, Jesús nunca se olvida de nuestras necesidades. Así es que quiero motivarte con esta introducción, que cualquier necesidad que creas que tienes o vas a tener por la crisis de este país, no la vas a tener, porque si seguimos a Jesús, Jesús va a suplir nuestras necesidades. Y Él quiere que le demos valor a su sacrificio y a todo su sufrimiento. Y aunque nos parezca extraño, en Hebreos 5:8 dice que por lo que Jesús padeció, aprendió obediencia. A veces no entendemos por qué padecemos, pero cuando yo leo esta parte de la palabra donde dice que aunque fue hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, quiere decir que el padecimiento hace que nos acerquemos al Señor, que le demos valor a su sacrificio y que empecemos a obedecer la palabra de Dios. Somos muchos los que hemos elegido por el Señor. Somos muchos los que después de tanto tiempo, todavía elegimos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusó a Jesús cuando Él se encarnó en el vientre de María y nació como un niño normal y creció como un niño normal? Fue niño, adolescente, joven, muchacho y adulto. A su vejez no llegó, porque murió a los 33 años y medio. Lo acusaron sacerdotes del templo, del pueblo de Israel. Lo acusaron ancianos del pueblo de Israel. Y lo condenó Poncio Pilato del Imperio Romano. Jesús soportó que lo juzgaran como ser humano, como un ser humano, como usted y como yo. Tuvo que haberse cansado. Los fariseos le decían que por el príncipe de los demonios se le echaba fuera demonios, porque Jesús anduvo haciendo liberaciones y Jesús fue un Jesús de la calle, fue un siervo de Dios y sirvió en la calle. En la calle encontraba mujeres llorando, en la calle encontraba gente endemoniada, en la calle encontraba ciegos, cojos, mancos, paralíticos. Era en la calle, no era dentro de 4 paredes. Él caminaba por las calles y le daba de comer a los hambrientos y le daba libertad a los oprimidos y le daba sanidad a los enfermos. Y en las casas, como en la casa de María, era donde enseñaba la palabra, también en la sinagoga. Y un día de estos aprendí por medio de una amiga que la sinagoga era donde la gente se reunía. Si se reunía en una plaza, ahí era una sinagoga. Entonces Jesús enseñaba de esa forma. Nosotros nos hemos encerrado en 4 paredes
y queremos tener estructuras muy hermosas, que esto no es malo, la gente debe estar cómoda, pero es en la calle donde tenemos que ir a buscar a la gente. Y en Mateo capítulo 10, versículo 25, cuando dice que cuando a Jesús le dicen que él tiene demonio y que es hijo del diablo, él dijo, los discípulos deben de parecerse a su discípulo. El discípulo debe parecerse a su maestro. El esclavo debe parecerse a su amo. Y si la gente dice que yo soy el diablo, entonces dice que no dirán de ustedes que son mis discípulos. Jesús con tanto dolor en el corazón, así que enseñaba a la gente la palabra, así que hacía milagros en las calles, igual lo ofendían. Y qué triste, porque lo ofendían los de la misma casa. Los fariseos supuestamente sabían la palabra y no se les había revelado quién era Jesús. En este tiempo hay mucha gente que supuestamente conoce la palabra, pero no se les ha revelado quién es Jesús, ni siquiera lo conocen. Lo criticaban por lo que comía, según Mateo 11:19. Dice, luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y le dicen glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría, dice Jesús, de Dios se demuestra por sus resultados. ¿Quién te critica? ¿Quién habla de ti? ¿Quién habla de mí? ¿Quién me critica? ¿Quién me juzga? Pero la sabiduría de Dios viene a dar buenos resultados. Dios nos premia de alguna forma. Por las palabras que hablaba y cómo las hablaba, muchos discípulos se fueron. Esto está en el Evangelio de Juan 6, 60, 61 y 66. Dice así, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es tu palabra. Él les está diciendo que Él es el Hijo de Dios y que deben de comer el pan que es su cuerpo y beber el vino que es su sangre. ¿Quién la puede oír? Dura es tu palabra. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, porque la gente murmura de lo que dices, les dijo, ¿esto os ofende? Y el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste es alejarse de Jesús. No nos queda más camino que recorrer cuando nos alejamos de Jesús. Jesús les está hablando algo que es cierto, Él es el Hijo de Dios. Y ellos no lo podían creer porque no lo conocían. ¿Qué es el pan de vida? Porque si comemos de ese pan no volveremos a tener hambre. Que comamos su carne y bebamos su sangre, pero no le creen. Y esas personas lo abandonan. Prácticamente lo están tratando de mentiroso. Pasa por el viñero, hace la oración de Juan 17, y cuando él pasa por el viñero, que es San Juan 15, él les dice 11 veces, permanezcan en mí, permaneced, permaneced, no se vayan, permanezcan. Toda esta gente, ayer hablaba con una hermosa amiga joven, donde me mostraba su amor hacia mí, su cariño, y donde me decía, estamos muy cansados. Saben, si seguimos a Jesús, Él nos renueva nuestras fuerzas y Él va a hacer que la justicia reine. Y aunque no parezca, y puede ser que todo lo que está ocurriendo en Costa Rica no termine bien, como muchos esperamos que va a terminar, y aunque nos parezca injusto, Dios tiene planes. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Lo que tenemos que hacer es seguir confiando y no desfallecer, porque dice Isaías que Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Después del viñero viene a la cena, donde se reúne con sus discípulos, sus amigos, sus líderes, el liderazgo que él estableció, que eran sus 12, para tomar la cena. Es allí donde instituye la cena del Señor, que viene desde la Pascua, desde Deuteronomio, desde Éxodo. Pero allí el Señor toma por primera vez con sus discípulos la cena, donde les da el vino y les da el pan y les dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Un símbolo
No es que el pan se hace el cuerpo de Cristo y no es que el vino se hace la sangre, no. Es un simbolismo que Jesús hace. Inicia el sufrimiento en el Getsemaní. Allí inicia lo terrible, porque el sufrimiento inició desde que estaba en el vientre de María, que María tiene que huir, que él de niño María tiene que volver a huir con José, pero su sufrimiento mayor empieza en el Getsemaní. Mateo 26, 36 al 38 y 40 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él se fue con sus discípulos, a un grupo lo dejó antes, a Pedro, Juan y Andrés lo dejó después y él se retiró a orar solito con su Padre. 3 grupos. ¿En cuál estaremos, verdad? En el que Jesús deja allí y no le dice nada. En el otro que Jesús les da instrucción: oren, velen. Y él que se retiró con su Padre. Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Verso 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién sabe en qué situación te has encontrado de tristeza y de dolor? Yo te puedo decir que yo he pasado varias situaciones en diferentes etapas de mi vida donde he llorado y me he entristecido, pero Jesús puede compadecerse de mí. Él sabe lo que hay en mi corazón. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste en gran manera. Por eso Jesús puede comprenderte cuando estás triste. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Sus amigos no entendían nada y se duermen. Esto ocurrió 3 veces, quizás ocupando palabras de consuelo, un buen abrazo. Ellos no estaban en nada, no entendieron. ¿Cuántas veces te has sentido solo? Yo me he sentido sola. En una situación donde necesitas a tu familia, a tus amigos, y cuando abres los ojos, no hay nadie, estás solo. Quizás no llamas a nadie porque lo que van a hacer es juzgarte, es regañarte, es hablarte con palabras duras, es culparte. Pero Jesús está allí. Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Para colmo de males llega uno de sus 12, Judas, el que comía de su mismo plato, con gente que llevaba espadas y palos, como si fuera un ejército al que iba a atrapar. ¿Cómo pudo estar el corazón de Jesús herido, triste, abandonado, solo? Y en Mateo 26, 55 al 56 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, dice en el 56, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los profetas habían dicho este evento, lo habían publicado desde el Antiguo Testamento. Más de 400 años atrás, habían los profetas ya anunciado que Jesús iba a nacer de una virgen, que Juan el Bautista le iba a abrir el camino para predicar el arrepentimiento y que Jesús iba a morir molido por nuestros pecados. La palabra se cumple, aunque usted no lo crea. Sus discípulos salieron huyendo, lo dejaron. Sus amigos lo dejaron. ¿Cuántos amigos te habrán dejado solo? ¿Cuántos amigos habrán salido huyendo ante una situación que no quieren verse involucrados y te dejan solo? ¿Cuántos amigos hasta te han pegado una fianza que has tenido que pagar y simplemente se hicieron de la vista gorda, como decimos aquí? Las personas con las que se sentaba en el templo, sacaba tiempo para ellas, les enseñaba la palabra todos los días, como si él no tuviera nada que hacer. Esas mismas personas lo abandonaron. Lo llevan donde Caifás, sumo sacerdote del pueblo de Israel. Jesús calla, Caifás lo obliga a hablar. Dice en Mateo 26, 63, 64 y 67, mas Jesús callaba
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Verso 67, entonces lo escupieron en el rostro. ¿Cómo te sentirías si te escupen? Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Por decir la verdad, dijo que era el Hijo de Dios. Lo escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos. Dicen que le dejaron la cara destrozada, ensangrentada, inflamada. ¡Qué dolor! Lo abofeteaban y se burlaban con sus preguntas. ¿Te ha pasado que por hablar la verdad te has metido en problemas y el que sale perjudicado eres tú? El que sale como pecador eres tú y el otro se quedó pura vida. De allí pasa Poncio Pilato, el gobernador. Mateo 27, 1 al 2. Cerró su boca, no dijo palabra, porque me lo imagino tan asustado. Era un hombre. Mateo 27, 13 al 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se extrañaba mucho. Pilato le consulta al pueblo a quién debe soltar y el pueblo escoge a un ladrón como Barrabás. Y todavía lo azotan. Le dejan su espalda en carne viva, hasta su columna se podía ver. El pueblo gentil crucifica a Jesús, pero es entregado por los judíos. Lo desnudan, le ponen un manto rojo, sobre su cabeza una corona de espinas. Yo no sé qué sentido tiene la corona de espinas en diciembre. Sinceramente lo digo. Esto fue muy doloroso para Jesús. Si a un hijo tuyo le hacen algo muy doloroso, no quisieras recordarlo. No quisieras ver el objeto con que le pegaron. Bueno, me imagino cómo se sentirá el padre con esa corona que se pone en Navidad muy adornada. Le ponen una caña en su mano y se burlan con la misma caña, le golpean la cabeza y le escupen. Desnudándolo, le echan encima ese manto y le escarnecen, se burlan de él. Inicia el camino hacia la cruz, camino de burlas, de golpes, de escupas, de ofensas. Llega al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Mateo 27, 33. Le clavan sus manos y sus pies. Lo levantan en ese madero con esa espalda destrozada totalmente. Le dan vinagre mezclado de hiel, supuestamente porque le va a aliviar un poco su dolor. Y en el verso 46 declara: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Cuántas veces habremos dicho esto sin sentido, burlándonos de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces repetimos esto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Murió clamando, gritando su dolor, sin ser escuchado, sin defensa alguna. Su juicio toda una mentira. Quiero hacerte una pregunta. Durante la semana, ¿cuántos días a la semana le das reconocimiento a Jesús por este sacrificio? Hay una lucha ahora en Costa Rica, en Nicaragua, en Venezuela. Hay muertos, hay sangre derramada. En Costa Rica todavía no ha ocurrido eso. ¿Cuántos están cansados de luchar? ¿Cuántas veces Jesús se habrá sentido cansado y decir: no me entienden, no me comprenden, no entienden lo que mi Padre quiere para cada uno de ellos, no entienden por qué mi Padre me mandó a morir, no entienden? Decía mi esposo ayer dando una clase de Academia de Obreros: para mí es incomprensible que un padre entregue a su hijo de esa manera. Es incomprensible el inmenso amor que Dios tiene por esta humanidad. Es incomprensible entender quién puede entregar un hijo para que muera por otra persona. Es incomprensible, pero el Padre lo hizo y es una realidad. Él lo hizo. Sabes, estás cansado por esta lucha que estás dando en Costa Rica. Tus fuerzas se están agotando, ya no puedes más. Y crees que es una causa justa por la que se está luchando. Jesús luchó por una causa justa. Él quiere que no nos vayamos al infierno. Él quiere que le demos la vida eterna. Él quiere que vivamos con Él para siempre. El Padre quiere que le conozcamos cara a cara. Y dice Apocalipsis 21 que hay una ciudad santa con calles de oro y mar de cristal. Eso es lo que Él quiere.
Él quiere recompensarnos. Él quiere que lo veamos. Él quiere que ya no lloremos. Él quiere que vivamos para siempre. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a luchar en el reino de Dios? Saben, ayer hablando con esta persona que me mostraba su cariño y yo le mostraba el mío, de amistad, de recuerdos hermosos. Dios puso en mi corazón decirle a su esposo que él es un guerrero y que ahorita no es un guerrero en el reino de Dios, pero así como está luchando por una causa justa, Dios lo va a hacer un guerrero en el reino de Dios. ¿Y qué es un guerrero en el reino de Dios? Aquel que es fuerte y valiente y sale a buscar las almas para ganarlas para nuestro Señor Jesucristo y guerrea contra el enemigo, contra los obstáculos del enemigo, contra los obstáculos que el enemigo pone en nuestro camino. Luchamos contra eso, porque dice la palabra que nuestras armas, que nuestro enemigo no es de carne ni sangre. Nuestro enemigo es un enemigo que es espiritual y que viene y lucha contra nosotros porque no lo vemos y cree que gana, pero no gana. Porque el Señor nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, oramos en el nombre de Jesús en este momento. Oramos, Señor, por lo que está ocurriendo en Costa Rica. Oramos, Padre Celestial, creyendo que tú venciste al enemigo y que tú puedes hacer que esta guerra se gane con las armas que no son carnales, sino que son espirituales. Pero lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo aquella gente que aunque tenía hambre, seguía a Jesús. Abrir la puerta de nuestro corazón y decirte: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que viniste en carne, que moriste y que al tercer día el Espíritu Santo te levantó entre los muertos y que 40 días estuviste con los discípulos finiquitando detalles y luego ascendiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Estás intercediendo por tus hijos en Nicaragua, en Venezuela, en el Oriente, en Costa Rica. Intercedes para que nosotros, Señor, tengamos al justo en nuestro corazón y el justo reine. Así, Señor, queremos ser parte de este reino que un día tú ganaste con tu sangre, que un día, Señor, tú dijiste: estas personas son mías y de nadie más. Y el diablo no me mata, yo muero por mi propio gusto para hacer la voluntad de mi Padre y vencer a ese enemigo. Entonces, Señor, veremos la victoria en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no nos abandona. Si en este momento tienes alguna situación difícil, Dios no te abandona. Si en este momento crees que te va a hacer falta el salario que quizás te van a quitar por esta huelga, Dios no te va a abandonar. Créelo, porque Dios es un Dios que ama a los justos. Dios te bendiga y guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén.